Bien, y estamos entonces en contacto virtual con Sebastián Rodríguez. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Me escuchás? Hola Matías, te escucho perfecto. Muchas gracias por llamarme. Bueno, Sebastián es actualmente vicepresidente de ventas Hispanoamérica para Pearson. Ahora nos va a contar a qué se dedica Pearson. Está en Colombia, en Bogotá, como dicen allí, 2.800 metros más cerca de las estrellas, ¿no es así? Así es, así es. Y cuesta respirar un poquito, pero Un sobre todo lo poquito, que ¿no? nosotros que venimos del llano, yo soy argentino, venimos del llano, al principio cuesta, pero es una ciudad muy linda. Bien, contanos en una línea qué es Pearson, porque acá en Argentina creo que alguno puede tener algún conocimiento, tiene que ver con la educación, con los manuales, pero bueno, en una línea qué se dedican y después vamos a charlar un poquito sobre lo que hablábamos en la introducción. Dale, dale. Pearson es hoy la educación líder mundial, está presente en 70 países, tiene más o menos 24.000 empleados y la misión de Pearson es mejorar la vida de la persona a través del aprendizaje. Ese aprendizaje es medible y tiene que ser medible para comprobar el aprendizaje. Hoy nuestro foco está en la empleabilidad. Entonces, generar y ampliar la perspectiva de las personas y de los profesionales para ser más empleables. Entonces ese es nuestro Bien, foco. y vos trabajás en Pearson, lo hablábamos recién antes de comenzar, como hace un montón de años, 10, 15 me dijiste más o menos. Empecé en el 2001 en Argentina, de ahí me fui a Estados Unidos, Colombia, Brasil, México, Argentina y Colombia actualmente. Bueno, un montón de experiencia, esa era lo que queríamos confirmar. Entonces, con alguien que ha estado trabajando, decíamos, casi 19 años en el sector de la educación, la enseñanza, el aprendizaje, ¿cómo impactó? Esto es algo, no, esta crisis es única, ¿no? ¿Cómo ves que impactó en este sector la crisis del COVID? ¿Qué cambió? Impactó muchísimo y como en todas las industrias, la educación no es ajena a eso. Impactó de una forma rotunda. La educación empezó a trabajar en la virtualidad allá hace varios años antes del COVID, pero escuchaba al expresidente Sanguinetti la semana pasada diciendo que la virtualidad nos avanzó 5 años. O sea, nosotros estábamos tomando pequeños pasitos o en algunos casos, sobre todo en la educación superior y en corporate, grandes pasos hacia la educación virtual, pero en la parte de escuelas de educación media y educación primaria no había mucho trabajo o había poco trabajo en la virtualidad. De hecho, hay pocas escuelas virtuales a lo largo de Latinoamérica que son 100% virtuales, en algunos países directamente no hay ninguna. Y bueno, esto nos enfrentó a un desafío a todas las empresas de educación, a escuelas y a universidades. Bien, ¿y qué? Es un capítulo súper amplio, sabés que no tenemos Sí. tanto tiempo, pero sí vamos a ir por lo positivo. ¿Cuáles son las ventajas que vos ves de esta modalidad de aprender de manera virtual, ¿no? O sea, esta enseñanza online, ¿qué ventajas nos traen? Tiene una ventaja primordial que es la personalización. Hoy la tecnología o la virtualidad ayuda al profesor para que él personalice o pueda tener resultados mucho más rápidos y para que use la tecnología no como reemplazo del profesor o de la educación, sino como un apoyo fundamental para que el profesor pueda individualizar aún más a los estudiantes y proveer mejor feedback. ¿Cómo sería eso? O sea, pensar contenidos exclusivos en función de cada alumno, de cada materia, de cada aula. Todo eso y las plataformas, por ejemplo, hay plataformas que se van adaptando a tu nivel de conocimiento. Entonces lo que hace es te ubica específicamente con tus fortalezas y debilidades y puede apoyarse mucho más en las debilidades para fortalecerlas, ¿no? El profesor. Es como que van a diferente ritmo y esto va regulando el ritmo de cada uno. Exactamente, exactamente. Ese era uno de los problemas que había en la educación, ¿no? Donde tenés un aula de 20 o 30 alumnos, algunos van mucho más rápido, otros van mucho más lento, y entonces generalmente los que iban más avanzados se veían perjudicados porque el profesor debía bajar la intensidad de la clase para enfocarse en los que iban más lento. De esta forma, usando la tecnología, el profesor puede ir modificando y tomando decisiones a lo largo de la clase sin afectar a los que van más avanzados y a los que necesitan más apoyo. Bien, estamos hablando con Sebastián Rodríguez, que es vicepresidente de ventas para Hispanoamérica de Pearson. Y obviamente la pregunta que sigue, ¿no, Sebastián? Es, bueno, ¿qué pasa con las aulas, ¿no? O sea, vos recién ahí lo insinuaste, ¿no? Diciendo que no reemplaza, pero bueno, hoy tal vez difícil de pensar, si bien en algunos países
creo que vos hablabas recién de Uruguay, ya están regresando, hoy regresaban o ayer, pero ¿qué pasa? ¿Van a seguir existiendo en el futuro? Y si es que sí, ¿esa aula cambia ahora de alguna manera en términos de cómo se enseñaba, tecnología? ¿Cómo lo ves? Es muy difícil hablar de futurismo. Lo que seguramente va a haber es una combinación entre lo mucho más fuerte entre lo presencial y lo digital o virtual. Hoy muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde el profesor enseña a través de una herramienta tecnológica, pero lo hace de la misma forma que lo hacía cuando estaba en el aula. Bueno, eso no es virtualidad. ¿Por qué? Porque la virtualidad necesita una serie de metodologías y una serie de herramientas para adaptar ese aprendizaje. Por eso es más adaptativo que de la forma presencial. Lo que se ve es que en el futuro, cuando esto empiece a volver a la normalidad o a la nueva normalidad, es que haya una combinación mucho más fuerte de recursos tecnológicos con lo presencial. Va a ser lo que llamamos en educación blended. Ahora, los países a lo largo de este año es bastante dispar, que entonces hay muchos países que ya, como el Paraguay o como el Perú, que decidieron no volver, ya tomaron la decisión de no volver a las clases presenciales a lo largo del año, y otros países, como puede ser el caso de Argentina, que van viendo a medida cómo va evolucionando el tema del COVID, esperando volver a clases, sobre todo en el AMBA, en algún momento en septiembre o en octubre. Bien, y dos preguntas finales. Una, imagínate que tenés la posibilidad de hablar con el ministro de Educación, ¿no? Con Nicolás Trota, y vos le tenés, estamos haciendo un supuesto, capaz no se escucha, capaz que no, pero digo, ¿qué le sugerirías vos desde tu experiencia de vuelta? Más allá de tu rol en la empresa, pero digo, mucho tiempo viendo hacia dónde va la educación, después vamos a seguir conversando sobre tendencias, pero digo, ese día de mañana, cuando fuere, es una combinación, o sea, es posible pensar que los chicos no vuelvan 5 días, que vuelvan algunos, que se conecten. ¿Cuál sería la mejor propuesta? Bueno, hay que separar claramente en la situación de la pandemia y cuando haya una vacuna, ¿no? Después, o sea, post pandemia hablemos. Post pandemia. Seguramente es un tema de un mix entre lo virtual, porque lo virtual lo que ayuda es a personalizar la educación, entonces lo digital. Entonces le da escalabilidad y le da una mayor apertura a todo el escenario de la educación. Lo que yo hablaría con el ministro es lo que siempre hablamos muchas veces en la educación, ¿no? Que uno tome decisiones de planeación estratégica educativa y que vos tomes las decisiones que desafortunadamente no le saques el crédito vos, porque la educación es muy a largo plazo. Entonces, diría, nosotros no podemos perder la oportunidad contra países que están fuera de Latinoamérica, como Europa del Este o los países asiáticos. ¿Cómo se enseñaba tecnología? ¿Cómo lo ves? Es muy difícil hablar de futurismo. Lo que seguramente va a haber es una combinación entre lo mucho más fuerte entre lo presencial y lo digital o virtual. Hoy muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde el profesor enseña a través de una herramienta tecnológica, pero lo hace de la misma forma que lo hacía cuando estaba en el aula. Bueno, eso no es virtualidad. ¿Por qué? Porque la virtualidad necesita una serie de metodologías y una serie de herramientas para adaptar ese aprendizaje. Por eso es más adaptativo que de la forma presencial. Lo que se ve es que en el futuro, cuando esto empiece a volver a la normalidad o a la nueva normalidad, es que haya una combinación mucho más fuerte de recursos tecnológicos con lo presencial. Va a ser lo que llamamos en educación blended. Ahora, los países a lo largo de este año es bastante dispar, que entonces hay muchos países que ya, como el Paraguay o como el Perú, que decidieron no volver, ya tomaron la decisión de no volver a las clases presenciales a lo largo del año, y otros países, como puede ser el caso de Argentina, que van viendo a medida cómo va evolucionando el tema del COVID, esperando volver a clases, sobre todo en el AMBA, en algún momento en septiembre o en octubre. Bien, y dos preguntas finales. Una, imagínate que tenés la posibilidad de hablar con el ministro de Educación, ¿no? Con Nicolás Trota, y vos le tenés, estamos haciendo un supuesto, capaz no se escucha, capaz que no, pero digo, ¿qué le sugerirías vos desde tu experiencia de vuelta? Más allá de tu rol en la empresa, pero digo, mucho tiempo viendo hacia dónde va la educación, después vamos a seguir conversando sobre tendencias, pero digo, ese día de mañana, cuando fuere,
¿Es una combinación? O sea, ¿es posible pensar que los chicos no vuelvan 5 días, que vuelvan algunos, que se conecten? ¿Cuál sería la mejor propuesta? Bueno, hay que separar claramente en la situación de la pandemia y cuando haya una vacuna, ¿no? Después, o sea, post pandemia hablemos. Post pandemia. Seguramente es un tema de un mix entre lo virtual, porque lo virtual lo que ayuda es a personalizar la educación, entonces lo digital. Entonces le da escalabilidad y le da una mayor apertura a todo el escenario de la educación. Lo que yo hablaría con el ministro es lo que siempre hablamos muchas veces en la educación, ¿no? Que uno tome decisiones de planeación estratégica educativa y que vos tomes las decisiones que desafortunadamente no le saques el crédito vos, porque la educación es muy a largo plazo. Entonces, diría, nosotros no podemos perder la oportunidad contra países que están fuera de Latinoamérica, como Europa del Este o los países asiáticos, que se están transformando en hubs tecnológicos o hubs de servicios compartidos que le van a dar servicio a muchas de las empresas que están en Latinoamérica cuando podrían estar siendo dadas desde nuestras regiones, ¿no? Entonces, lo que le diría es establecer un plan estratégico donde pongamos foco en la digitalización para que todos tengan acceso, porque hoy también este tema del COVID, la digitalización lo que hizo fue aumentar la desigualdad, porque el que tiene recursos accede a la virtualidad, pero el que no tiene recursos no accede ni siquiera ni a la virtualidad ni a la parte física, o sea que se queda relegado. Entonces, le pediría al ministro Trota que se enfoque mucho más en esos temas de largo plazo más que del cortísimo plazo. Sí, bueno, pues es que en Argentina pensar largo plazo y planificar es como una asignatura Sí, compleja para cualquier área de nuestra gestión, sea educación, salud, seguridad, lo que sea. Y la última cortita, y ahora vamos a ir a escuchar un poco de música, tiene que ver con el maestro, ¿no? Vos recién también ahí insinuaste algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué rol va a jugar el maestro, ¿no? En el futuro, porque acá hay mucho de y seguramente muchos oyentes hoy lo viven de manera propia, ¿no? De autoaprendizaje, los hijos se conectan, depende de la edad, claro está, pero si es alguien que tiene más o menos ya cierta edad, cuarto, quinto grado, sexto grado, se autoadministra. ¿Y el maestro, dónde entra acá el maestro? Mira, nosotros en Pearson no vemos al maestro fuera de la ecuación. De hecho, el maestro es una parte fundamental dentro de la ecuación educativa. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que también, como el resto de las profesiones, va a tener que hacer un upskill o un reskill, a mejorar sus habilidades o encontrar nuevas habilidades. El maestro debemos de pensar que hoy estamos dando clase de la misma forma que la dábamos hace 100 años. Entonces el maestro debe de cambiar en identificar las habilidades y las capacidades de los alumnos, fortalecerlas versus impartir la clase como entregando información. El maestro hoy lo que hace es imparte la clase dando información para que los alumnos capturen información y no enfocándose en las capacidades que tiene el alumno para aprender o en las habilidades que tiene para desarrollarlas. ¿En qué le cambia el partido? Es otro partido. Bueno, Otro partido. bien, vamos a seguir conversando, si te parece, Sebastián, Sí, en por un favor. ratito, después de escuchar algo de música, estamos en Humanos con Recursos, son las 5 menos cuarto, estamos en vivo, hablando de aprendizaje y vamos a ir después a hablar un poquito qué pasa en el resto de la región, vos tenés mucha experiencia, pero bueno, en unos minutos nomás seguimos entonces aquí en Humanos con Recursos. Humanos con En vivo, son las 16:48, hablando en el día de hoy con Sebastián Rodríguez, que está en Colombia, en Bogotá, es vicepresidente de ventas para Pearson en Hispanoamérica. Estábamos hablando un poco de cómo cambió la educación, cómo cambió la forma de aprender. Y quiero aprovechar la experiencia tuya, Sebastián, que anduviste dando vueltas por Latinoamérica. ¿No? Estuviste en Brasil, nos dijiste, estuviste también en Estados Unidos, en Argentina, ahora en Colombia y una compañía multinacional, como dijiste vos, con más de presencia en, no sé, 70 y pico de países. Me interesa mucho saber, digamos, cuáles son las tendencias que se vienen hablando, ¿no? A nivel mundial en términos de aprendizaje, ¿no? Esto que vos decías, tal vez en otros países de Europa del Este, mira, el futuro viene por este lado. No sé, ¿cuáles son lo que vos ves que se viene? Bueno, obviamente hoy esto ha avanzado mucho con la situación actual, pero digo, ¿qué se viene en términos de tendencias globales para educación o para aprendizaje?
Bueno, la parte, como hablábamos, ¿no? La virtualidad pasa a tener un rol preponderante en la parte de educación superior o universitaria y en la parte de educación corporativa, ¿no? Nosotros siempre pensamos en el aprendizaje a lo largo de la vida, el lifelong learning que hablamos aquí en Pearson y en la educación en general. Y entonces, ¿qué es lo que se viene? Son varios cuestionamientos. Cada vez más en el hemisferio norte o en los países desarrollados están cuestionando las carreras o los diplomas, ¿no? Están diciendo, bueno, hoy eh, tengo más salida laboral con un oficio, lo que llamamos las carreras vocacionales, que el invertir 4 o 5 años en una universidad para sacar un certificado o un diploma que me lleve a una carrera de las regulares o de las comunes y que Ajá. me cueste trabajo conseguir trabajo, ¿no? O un empleo. Entonces, está habiendo una discusión bastante fuerte en esos países donde ya casi la mitad de la población cree que cuando sale de la escuela secundaria no va a ir a una universidad, sino que va a ir a una institución que dé este tipo de credenciales o certificaciones, donde el alumno obtenga una certificación que dependa menos de un año y ya puede ser rápidamente empleable. Entonces esas son las tendencias que vienen ahora, ¿no? Mira, Y acá en Latinoamérica y en Hispanoamérica en particular, los alumnos todavía tienen un gran respeto y un gran respaldo por las universidades. Sin embargo, más de la mitad de ellos, en varias encuestas que estuvimos haciendo en Pearson y otras consultoras, dicen que tienen mucho aprecio por la universidad, pero saben que lo que están aprendiendo en la universidad no les va a servir para su carrera profesional o para obtener trabajo, ¿no? Entonces, está esa dicotomía entre la universidad y las carreras o los oficios. claro, todavía nosotros estamos, ¿no? Bueno, ha cambiado, ¿no? Pero mi hijo, el doctor, y el prestigio que eso generaba, ha ido cambiando, obviamente, pero bueno, me parece que todavía no estamos ahí, por eso es siempre interesante ver qué pasa en otra parte del mundo y también ahí rozaste algo que tiene que ver con las diferencias de países y la pregunta es si hay diferencias en aprendizaje, en la forma de que aprende cada país. Hablaste al principio de, había unos países donde ya estaban haciendo escuelas 100% virtuales o Sí. algo parecido en la primaria, o sea, vos estuviste en Estados Unidos, Argentina, creo que tenemos un lindo mix como para ver si hacemos las cosas distinto, en qué sentido, en el planeamiento, en los alumnos, en los maestros. Sí, bueno, escuelas virtuales sí empieza a haber a lo largo del mundo ya varias, inclusive en Latinoamérica ya hay varios países, por ejemplo Colombia tiene 2 o 3 escuelas que son 100% virtuales. Nacieron originalmente para tratar de minimizar las desigualdades que había dentro de las escuelas y muchos, por ejemplo en Estados Unidos había una situación muy importante de bullying, entonces eso salía como resultado a poder ofrecer una oferta educacional donde el alumno que sufría ese tipo de apremios pudiera estudiar y no perder su educación. Entonces, originalmente salieron para cubrir esos problemas específicos que había. Hoy, después del COVID, vemos que son obviamente los grandes ganadores de la situación actual, porque todas esas escuelas hoy tienen un potencial incremento de alumnos de arriba del 50% en promedio en la mayoría de ellos. Pero aparte ya Y venían, ya sabían hacer las cosas, ya claro, venían. claro. Es lo que hablaba anteriormente, no es lo mismo que yo me ponga a enseñar a través de Skype o de una otra herramienta y haga la educación o imparta la educación de la misma forma que la hago en un aula, que una escuela específicamente hecha a la virtualidad, donde la metodología es distinta, donde los formatos de aprendizaje son adaptativos y son específicos para lo virtual. O sea, dos cosas. Vos me decís, la enseñanza virtual no es dar clases a través de Zoom, es otra cosa, es Es armar otra cosa. un programa educativo distinto. Y la segunda, Exactamente. vos me decís que en Colombia ya hay escuelas, por ejemplo, una escuela virtual no tiene edificio, no hay nada físico, No. es todo. Ahí, mirá. No tienes nada físico, de hecho el profesor te atiende desde la casa y cada profesor desde la casa imparte la clase de matemática, de inglés, de lengua. Y esto Sí. se originó, este tema, por el tema de la igualdad y los bullying. Ya, interesante. Preguntas finales, se nos quedan 5 minutos. Estamos en Humanos con Recursos en vivo, hablando con Sebastián Rodríguez. Eh,
acaba de hacer un poquito, todos hemos aprendido, ¿no? ¿Qué pasa con, y ustedes creo que en su momento, una compañía de mucho tiempo, estaban los manuales, ¿no? Los libros impresos, ¿no? ¿Qué pasa con ese aprendizaje que viene del subrayado, del resaltado? Uno iba a la facultad con el cuaderno y a veces estaba el que llevaba el cuaderno y anotaba y el que llevaba el libro y subrayaba, ¿no? Digo, el manual, el libro, en esta virtualidad, ¿también desaparece? ¿Queda para otra instancia? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, depende de cada país, ¿no? Nosotros hablamos siempre que todavía por cuestiones fisiológicas de los alumnos tienen que subrayar y tienen que A mí escribir eso, y eso. a mí me gustaba eso. Entonces, no va a desaparecer 100% el papel. No creo que nosotros lo veamos, tal vez, pero sí cada vez las herramientas tecnológicas que hay se parecen mucho más al papel. Entonces, vos imaginate que en algunos países alumnos que tienen que caminar 10 o 15 cuadras, por no hablar de kilómetros en algunos casos, tenían que cargar en la mochila como 8 o 9 kilos de manuales. Bueno, hoy Te hacía mal a la espalda, cuidado con la exactamente, espalda. exactamente. Entonces hoy mucho de eso lo transformó la tecnología y tal vez hoy con una tablet el alumno puede llevar los mismos contenidos que llevaba en 5 o 6 kilos de papel. Entonces eso va a ir transformándose a lo largo del tiempo y a medida que esta nueva generación digital, que ya no es nueva, sino que ya las generaciones actuales que están terminando el colegio son ciudadanos digitales 100%, ya eso va a empezar a tender a la baja. De hecho, Pearson entró en una transformación digital en los últimos 10 años, con mucha fuerza en los últimos 5, y lo que hoy la única forma de hacer más escalable la educación es a través de la virtualidad y la digitalización. Bien, y la última pregunta, estamos hablando con Sebastián Rodríguez, decíamos, hablando sobre aprendizaje, educación, una compañía que se dedica a eso, bueno, y que en esta pandemia entiendo, no sé si salieron favorecidos, pero bueno, están con mucho trabajo, imagino yo, adaptando contenidos y demás. Vamos a hacer una recomendación final para aquellos que tienen que aprender, ¿no? Y aprender mirándose al futuro, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la mejor forma o el camino para aprender, ¿no? En esta nueva normalidad o mirando hacia adelante, ¿no? Hablamos alguno que tiene que ver con la virtualidad, hablamos de los maestros, hablamos de las aulas. ¿Cómo podríamos resumir si alguien tiene que tomar nota y decir, bueno, me voy a preparar, estar listo para la educación que se viene? ¿Por dónde pasa? Hablamos ya de lo que es la escuela primaria y lo que es la universidad. Me gustaría enfocarme como último punto en la parte de empleabilidad, que es un foco en Pearson, ¿no? Nosotros creemos que 100% el profesional tiene que aprender a lo largo de su vida. Se acabó ya cuando uno salía de la universidad y decía, bueno, hasta aquí se acabó mi aprendizaje, ahora voy a aplicar lo aprendido en el trabajo. No, eso cambió completamente. Entonces eso se cambia y uno va a tener que adaptarse, generar nuevas habilidades, el upskilling y mejorar las actuales, el reskilling que uno tiene y a ir aportando, ir alimentándose de nuevas cosas. Por eso ahora uno pensaba, bueno, ahora necesito hacer un máster para estar mejor en el trabajo o obtener un nuevo trabajo. Bueno, ahora no, eso ya, la nueva tendencia es que son cursos cortos, bloques que vos puedas ir adaptando y puedas ir sumando y una carrera técnica te sume y después con otras horas puedas obtener otra certificación. Entonces, lo que viene es el aprendizaje continuo, obviamente mayoritariamente digital, pero sin olvidarse que vos podés aprender digitalmente, pero necesitas contenidos para aprender, entonces esos contenidos pueden ser en digitales o impresos, pero lo importante acá es la nueva demanda de trabajo el día de hoy y para el futuro, como todo es tan cambiante, va a requerir un aprendizaje continuo. Ese es el lifelong learning que pregonamos en la educación. Y me quedo con esta idea que decís, se están cuestionando en Estados Unidos sobre esta carrera larga, ¿no? Estos 5 o 6 años en la facultad, capaz una maestría, ¿no? Que obviamente también obliga a las universidades a repensarse versus esto de que, si entiendo bien, es algo más modular. Salimos, estudiamos un año y medio, este curso, este posgrado, y voy armando como un Tetris, ¿no? Bueno, eso interesante ver qué están viendo ustedes y hacia dónde puede ir la cosa. Bueno, muchas gracias, Sebastián Rodríguez, por esta charla. Te dejamos ahora que sigas ahí en Bogotá, lindo para tomarse un café ahora, ¿no? Sí, sí, O sí. si no un canelazo. Un Imagino que canelazo.
el canelazo en el Cerro Montserrat, ¿no? Sí, Para señor, los que sí, alguna vez señor. estuvieron por Bogotá, un lugar muy lindo, pero como hace frío hay que tomar calor, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Bueno, Muchísimas gracias, Matías. gracias a vos, Sebastián, por esta conversación. Nosotros hasta aquí llegamos en Humanos con Recursos. Es miércoles. Hoy vamos a entregar puntual a nuestro vuelo de regreso. Y me falta un minuto nomás para que venga el señor Santiago Ponle Sica y la señora Gisela Larsen. Con toda la información se quedan en Millennium en la tarde. Decíamos en vuelo de regreso. Y nosotros nos encontramos de vuelta aquí en Humanos con Recursos el miércoles que viene. Chao, gracias.